mantengan en el aire. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este capítulo? Los objetivos, después de completar este capítulo o este módulo, el estudiante podrá definir y dará ejemplos de impulso y cantidad de movimiento con las unidades apropiadas. Escribirá y aplicará la relación entre impulso y cantidad de movimiento en una dimensión. Escribirá y aplicará la relación entre impulso y en dos dimensiones. Y luego entraremos a la conservación de momento lineal en varias componentes. Empezamos. El impulso. El impulso, ¿a qué se debe fundamentalmente? ¿A qué se debe? No nos olvidaremos, la ley de movimiento de Newton con la mecánica newtoniana decía que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, el impulso es la fuerza aplicada por la variación del tiempo. Si no, no existiría movimiento de los cuerpos. Es necesario que exista una fuerza F que interactúe con los dos cuerpos. En este caso, el impulso es una fuerza por diferentes mecanismos. Esta fuerza aplicada necesariamente tiene que estar en la dirección del movimiento. Entonces, la fuerza por la variación del tiempo se llama impulso. Nuevamente, la segunda ley de Newton nos dice fuerza es igual a masa por aceleración. Al multiplicar fuerza por la variación del tiempo, recibe el nombre de impulso. Este impulso nos da a entender el grado de deformación que van a tener las partículas cuando interaccionan entre sí. La interacción permite una deformación de la partícula cuando interacciona. Entonces, el impulso aplicado necesariamente está en función de la fuerza y la variación del tiempo. Por ejemplo, un palo de golf ejerce una fuerza promedio de 4.000 newtons en 0,2 segundos. ¿Cuál es el impulso de la pelota? Lo único que hacemos es multiplicar la fuerza F por la variación del tiempo. Entonces, reemplazando, nosotros tenemos 4.000 newtons por 0,02 segundos. Ese valorcito, el impulso aplicado, había sido de 800 newtons segundos. No se olviden que las unidades del impulso habían sido newton segundo. ¿Ya? Seguimos. El impulso desde una fuerza diversa. El impulso desde una fuerza diversa. No nos olvidemos que las partículas, cuando interaccionan, se debe efectivamente a diferentes fuerzas que están en la dirección del punto. Ese conjunto de fuerzas externas lo llamamos fuerza promedio. Entonces, una fuerza que actúa por un intervalo de tiempo corto es constante y puede ser grande al inicio y tiende a cero cuando, como se muestra en la gráfica, fuerza versus tiempo. Puede ser cero. Entonces, nosotros calculamos que el impulso nuevamente para nosotros había sido una magnitud, no es escalar, es newton segundo. Entonces, fuerza por la unidad del tiempo. Por ejemplo, tenemos dos pelotas de goma que chocan. La pelota B ejerce una fuerza promedio de 1.200 newtons sobre A. ¿Cuál es el contacto de las pelotas si el impulso es de 5 newtons? ¿Cuál es el contacto de las pelotas? Entonces, cuando estas dos interaccionan, hay una interacción de tal manera que el coeficiente de restitución es la que importa. Pero en esta primera parte, nosotros vamos a ver cuál había sido el contacto si el impulso es de 5 segundos. Fíjense bien. La fuerza, o que si el impulso es igual a la fuerza por la variación del tiempo.
Entonces, reemplazando, hay que considerar el signo. Entonces, el sentido de la dirección del movimiento. J es el impulso que vale 5 newtons segundo y la fuerza es menos 1200 newtons aplicada hacia la izquierda. Entonces, la variación del tiempo había sido 0,00420 segundos. De esa manera calculamos el impulso necesario realizado por las partículas cuando interaccionan entre sí. Entonces, nosotros debemos considerar en todo momento que realmente el impulso es negativo. Entonces, consideramos el sentido del movimiento. Será a la izquierda, por eso es negativo, a menos que sea lo contrario, que las fuerzas se tratan como fuerzas promedio. Entonces, es importante que la fuerza aplicada tiene módulo, dirección y sentido. La primera parte de esta expresión de la ley de movimiento nos dice que el impulso es igual a la fuerza aplicada por la variación del tiempo. El impulso está definido como la fuerza aplicada por la variación del tiempo. No se olviden. Imagínense ustedes, ahora nosotros tenemos el impulso cambia con la velocidad. Efectivamente, existe un cambio con la velocidad. La fuerza es igual a masa por aceleración y la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre la variación del tiempo. Este impulso reemplazado se va a transformar en la variación de momento lineal. ¿Qué quiero decir? Cambio de velocidad. El producto masa por velocidad va a recibir el nombre de momento lineal. Entonces, el impulso se transforma en la variación del momento lineal. Entonces, definición de momento lineal. Dice, la definición de cantidad de movimiento o momento lineal se define como el producto de la masa por la velocidad. Pero no se olviden que realmente el momento lineal es vector. El momento lineal es vector porque la masa es constante y la velocidad es vector. Tiene módulo, dirección y sentido. Entonces yo calculo directamente, fíjense bien, la cantidad de movimiento o momento lineal, multiplico la masa por la velocidad y voy a tener que el momento lineal son 16 kilogramos masa por segundo. Entonces, ¿cuáles son las unidades de momento lineal? Las unidades de momento lineal son kilogramos, metros por segundo. Entonces, observen ustedes, esta fuerza aplicada no es nada más que se transforma, según la mecánica newtoniana, en la variación del momento lineal. Otra aplicación de la ley de movimiento. Otra aplicación de la ley de movimiento que había sido: el impulso se transforma en la variación de momento lineal. ¿Ya? Seguimos. Dice, muy bien, nosotros tenemos que el impulso se transforma en cantidad de movimiento o la variación de momento lineal. No se olviden que estamos indicando, para que haya movimiento es necesario que se aplique una fuerza. Esta fuerza, ¿qué le da a la partícula? Le da movimiento. Este movimiento está multiplicado por la masa por la velocidad. Entonces, el impulso había sido igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial.
Esa diferencia, velocidad final por velocidad inicial, se llama variación de momento lineal. Entonces, es necesario que para que las partículas tengan movimiento, exista una fuerza F por unidad de tiempo. Este impulso se transforma en la variación de momento lineal. Algunas ganan, otras pierden. Por ejemplo, ahí tenemos una pelota de golf de 50 gramos sale del palo con una velocidad de 20 metros por segundo. Si el palo está en contacto por 0,02 segundos, ¿qué fuerza promedio actúa en la pelota? Entonces, el resultado de esta elección es datos. La velocidad inicial estaba cero de la partícula en el momento que se le ha dado la interacción correspondiente mediante el bate. Luego tenemos, fíjense bien, el tiempo, tenemos la velocidad final y podemos calcular básicamente la fuerza promedio. La fuerza no es nada más, fíjense bien, que la multiplicación por la variación del tiempo, que había sido igual a la masa por la velocidad final. La masa vale 0,05 kilogramos, la velocidad final vale 20 metros por segundo y la variación del tiempo vale 0,02 segundos. Y la fuerza promedio aplicada entonces para nosotros había sido el valor de 500 newtons. De esa manera nosotros calculamos y aplicamos que el impulso aplicado se transforma en la variación de momento lineal. Vector natural de cantidad de movimiento. Fíjense bien acá. Miren. Consideremos el cambio en la cantidad de movimiento de una pelota que pega sobre una superficie rígida. Normalmente, como es vector, tiene sentido, tiene dirección y tiene módulo. Imagínense ustedes que nosotros hagamos caer una pelota sobre una superficie. Esta pelota va a rebotar. Entonces tomamos como positivo el eje cartesiano, positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. Positivos hacia arriba, negativos. Hay que considerar el sentido del movimiento. En este caso, la velocidad final será positiva, la velocidad inicial será negativa. Y dentro del plano cartesiano nosotros tenemos que de 0 al infinito es positivo y de 0 hacia abajo es negativo. Y si emplazamos la variación de momento lineal no es más que la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. La velocidad inicial, como tiene sentido contrario, tendrá menos 20 metros por segundo, mientras que la velocidad final será positivo y valdrá 15 metros por segundo. Si nosotros hacemos el cálculo, efectivamente nos va a salir 70 kilogramos metros sobre segundo. La variación de momento lineal va a ser igual a 70 kilogramos metros sobre segundo. Ahora, la dirección es esencial. Es esencial la dirección, como les decía. Si nosotros impactamos o dejamos caer una partícula cualquiera sobre una superficie, positivo será hacia arriba y negativas hacia abajo. Y si me voy en la vía horizontal, positivo será de 0 al infinito y negativo será de 0 a menos infinito. Entonces, impacta, fíjense bien, una partícula de masa m impacta con una cierta velocidad inicial, pero cuyo sentido va a ser negativo. Y cuando la partícula rebota con una velocidad final, va a ser positivo. Entonces, siempre vamos a considerar la dirección
y el sentido que va a tener la partícula antes y durante la interacción. Entonces, la velocidad final es positiva y la velocidad inicial es negativa. Supongamos, miren que la velocidad inicial valga 30 metros sobre segundo hacia la izquierda y luego tenemos que la velocidad final sea 10 metros sobre segundo a la derecha. ¿Cuál es el cambio de velocidad? Bien fácil. La velocidad final menos la velocidad inicial. En este caso nos va a salir que la velocidad vale 40 metros sobre segundo. Hay que considerar el sentido de la velocidad. Si nosotros tomamos como positivo del 0 al infinito y del 0 al menos infinito negativo, entonces la velocidad inicial es negativa, mientras que la velocidad final es positiva. Por eso el cambio de velocidad va a ser el valor 40 metros sobre segundo. A ver, una pelota, dice, una pelota de 500 gramos se mueve a 20 metros sobre segundo hacia un bat. La pelota choca con el bat, con este, durante 0,02 segundos y sale en dirección opuesta a 400 metros sobre segundo. ¿Cuál es la fuerza promedio sobre la pelota? Vamos a ver. La pelota llega con una velocidad de 20 metros sobre segundo. La masa de la pelota es 0,5 kilogramos. Y al chocar, fíjense bien, la pelota regresa con una, o sea, el bat le imprime una fuerza a la pelota para que pueda direccionar. El sentido positivo siempre es hacia la derecha y el negativo es hacia la izquierda. Entonces, la pelota tiene dirección opuesta y vale 40 metros sobre segundo, mientras que la pelota que ha interaccionado con el bat vale 20, pero el signo va a ser negativo. En total, ¿cuánto ha sido el cálculo que estamos haciendo? ¿No ve? La velocidad final va a ser positiva, la velocidad inicial va a ser negativa y tenemos, fíjense bien, que el impulso se transforma en la variación de momento lineal. Y ese calculito nosotros lo reemplazamos de esta manera. La velocidad inicial vale menos 20 metros sobre segundo y la velocidad final vale 40 metros sobre segundo. Haciendo calculitos, fíjense bien, reemplazamos y vamos a tener nosotros inmediatamente el valor que nosotros queremos. Fíjense bien, que la fuerza aplicada había sido de 15.000 newtons. ¿No ve? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que es necesario calcular y entender la dirección y el sentido que las partículas interaccionan entre sí. Positivo es a la derecha, negativo es a la izquierda. La variación del tiempo, la fuerza aplicada, la masa, la velocidad final, menos la masa por velocidad inicial. ¿Qué quiere decir? Que el impulso se transforma en la variación de momento lineal. Ahora, el impulso en dos dimensiones. Una pelota de béisbol con una velocidad es golpeada con un bate y sale con un ángulo. Efectivamente, en la vida diaria, si ustedes han ido al taco, nunca existe una sola dimensión en la dimensión X. Más bien, viene en una dirección X, pero esta se mueve en varias direcciones. Hoy tomaremos dos dimensiones, en X y en Y. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que se haya realizado el impacto, esta va a tomar dirección en X, va a tomar dirección en Y de la siguiente manera. Fíjense bien, viene en la dirección X una velocidad inicial, una partícula. Al interaccionar, miren, la partícula B sub 0 está inmediatamente generando componentes en EV y en Fx. Al cabo de la cual nosotros vemos, fíjense bien, la partícula se mueve en el eje X y en el eje Y.
la velocidad final. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que vamos a tener dos ecuaciones de momento lineal. Momento lineal en X, momento lineal en Y. Entonces, las ecuaciones, fíjense bien, tenemos en X y tenemos en Y. En X tenemos, fíjense, la fuerza en X, tenemos la fuerza en Y, la velocidad también lo mismo, velocidad inicial, velocidad V sub 0 X en Y, tenemos la velocidad V sub 0 Y en J. En este momento, directamente podemos decir que la velocidad inicial no tiene componentes en Y, vale 0. Solamente tiene componentes en X que vale 0, X, Y. Pero la velocidad final va a tener dos componentes, la velocidad en X inicial o final, perdón, y la velocidad en Y final también. Y la composición de las dos velocidades va a ser la velocidad final con el ángulo de formación que se tenga. Entonces tenemos dos ecuaciones. La primera en la dirección X, el impulso en X se va a transformar. Fuerza en X por la variación del tiempo es igual a la masa por la velocidad final en X menos la masa por la velocidad inicial en X. Estoy haciendo directamente la conservación de momento lineal en la dirección X. También puedo hacer en la dirección Y. Entonces, en la dirección Y nosotros tenemos que la fuerza en Y por la variación del tiempo es igual a la masa, velocidad final en Y, menos la masa, velocidad inicial en Y. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que estoy solamente descomponiendo la velocidad tanto en la dirección X como en la dirección Y. De la siguiente manera. A ver. Tenemos una pelota de béisbol de 500 gramos, viaja a 20 metros por segundo, alejándose del bat con una velocidad de 50 metros con un ángulo de 30 grados. Si el impacto ha tenido la variación del tiempo, 0,02 segundos, ¿cuál es la fuerza promedio? Nuevamente, nosotros entendemos que la fuerza por la variación del tiempo es igual a la masa, velocidad final, menos la masa, velocidad inicial. Pero vamos a considerar esta vez la dirección X y la dirección Y de la siguiente manera. Bueno, la pelota, la partícula, llega con una cierta velocidad inicial. No tiene componente en Y. No tiene componente en Y, solamente tiene componente en X. Luego, al cabo de la cual, esta interacciona, pero sí tiene una velocidad final en Y y tiene una velocidad final en X. Entonces, hacemos sus calculitos, fíjense bien acá. Tenemos la velocidad inicial cuyo sentido va a ser negativo, mientras que la velocidad final va a ser cuyo sentido positivo, pero va a tener en X, va a tener en Y. En X, ¿cuánto va a ser? Va a ser velocidad V por el coseno de 30, mientras que en Y va a ser velocidad final por el seno de 30. Yo quiero determinar la fuerza promedio, lo único que hago es colocar inicialmente cuánto vale la velocidad inicial en X. En X vale menos 20 metros sobre segundo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? En Y no tiene movimiento y esto vale 0. Mientras que la velocidad final tendremos, fíjense bien, acá la masa es 50 por el, la velocidad es 50 por el coseno de 30, lo que les decía anteriormente, y eso vale 43. Y también calculamos la velocidad en Y, que vale 50 por el seno de 30, y eso había sido 25 metros sobre segundo. Entonces, fíjense bien, después de la interacción, inmediatamente las velocidades tiene en X y también las velocidades tiene en Y. Siempre es así. Entonces voy a hacer conservación de movimiento.
Y al hacer conservación de movimiento, primero consideramos en la parte horizontal, luego en la parte vertical. En la parte horizontal nosotros tenemos el impulso en X. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza en X por la variación del tiempo es igual a la masa, por la velocidad final en X, menos la masa, velocidad inicial en X. Reemplazo, tengo los datos y reemplazo. Entonces calculo de esa manera la fuerza promedio aplicada en X. Tengo el tiempo, tengo la masa, tengo la velocidad, tengo la masa y tengo la velocidad inicial en el sentido. Entonces, calculamos inmediatamente la fuerza aplicada. ¿Cuánto había sido la fuerza aplicada? Había sido 15,8 kilonewtons en X, en una sola componente. También puedo hacer en Y. Mire, también podemos nosotros aplicar en Y. En Y tenemos la fuerza en Y por la variación del tiempo, la masa por la velocidad final en Y, menos B sub 0 Y. Pero ¿cuánto vale la masa B sub 0 Y? Vale 0, vale 0. ¿Por qué? Inicialmente no se tiene la componente inicial. Solamente tengo la componente final en Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces calculamos. Fíjense bien, la variación del tiempo, tenemos 0,002 segundos, la masa vale 0,5 kilogramos y la velocidad en Y vale 25 metros segundo a lo que habíamos visto anteriormente. Y de esta manera nosotros despejamos la fuerza promedio en Y que había sido 6,25. Entonces yo puedo calcular la fuerza F, yo puedo calcular la fuerza F aplicada. ¿Cuánto vale la fuerza F aplicada? Lo único que hago es fuerza Fy sobre fuerza F de X. Entonces es la tangente y lo calculamos de esa manera. O sea, Fy sobre F de X, ¿no es cierto? Es la tangente y lo calculamos nosotros inmediatamente cuántos grados había sido. Había sido 17 kilonewtons, 21,5 grados la dirección de la fuerza F aplicada. De esa manera calculamos en bidimensional o en una sola dimensión. No se olvide, inicialmente viene en una sola dimensión, luego se bifurca en 2 dimensiones y mañana más tarde, cuando ya sepamos, igual que trabajo y energía, esta se bifurca en n dimensional. ¿Estamos? Sumario de fórmulas que hemos visto hasta acá. No se olvide en esta primera parte, el requisito importante es entender que la fuerza aplicada por la variación del tiempo se llama el impulso. Este impulso se transforma en la variación de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es vector. Entonces, ¿a qué es igual? Es igual a la masa por la velocidad. Como la velocidad es vector y el momento lineal es vector, tiene sentido. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Entonces, nace el concepto que el impulso se transforma en el cambio en la cantidad de movimiento, que es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiero que se les grabe en esta primera parte para entrar a una segunda parte. El impulso se transforma en la variación de momento lineal. El impulso se transforma en la variación de momento lineal. Momento lineal es una magnitud vectorial, tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido, porque la velocidad es vector. Entonces, el impulso se transforma en la variación de momento lineal. Entonces, entramos a la segunda parte, que es conservación de la cantidad de movimiento. Y para conservación de la cantidad de movimiento, nosotros
vamos a colocar este ejemplito. Miren, tenemos ahí, ¿no es cierto? La cantidad se conserva en el lanzamiento del cohete antes y después de la interacción, que es expulsada por los gases. Normalmente, esto ocurre, es el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Pero para eso hay que entender este principio donde el impulso se transforma en la variación de momento lineal. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? De este capítulo anotamos los objetivos después de completar este módulo deberán de ser y conocer la ley de la conservación de la cantidad de movimiento para aplicarla en soluciones de problemas. Distinguir la definición y ejemplo de choques elásticos e inelásticos. Pero nos falta algo. ¿Alguien me puede decir qué falta? ¿Choques elásticos e inelásticos? Choque plástico. ¿Eh? Choque plástico. Plásticos. No. Plástico, sí. Choque plástico. ¿Plásticos o completamente inelásticos? ¿Quién dijo? Completamente. Inelásticos. Completamente inelásticos. ¿Pero quién? Pues apellido. Villa. ¿Sabe la palabra? Villa. Villa Oros. Listo, Villa Oros. ¿No ve? Están atendiendo lo que estoy explicando. Entonces, luego predecir las velocidades del choque de dos cuerpos, dado los coeficientes de restitución. El coeficiente de restitución, nosotros ya hemos investigado. ¿A qué es igual el coeficiente de restitución, hijos? El primero que me digas rápido. Es la velocidad relativa de separación. ¿La fórmula quiere o la definición? No, la definición, pues está bien lo que está diciendo, de alejamiento, de separación sobre... Las velocidades relativas de aproximación. De acercamiento. Muy bien. ¿Apellido? Honorio, con H. ¿Qué? Honorio, con H. Honorio, la señorita. Muy bien, Honorio, muy bien. Eso es lo que vamos a ver ahora nosotros. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver eso. Empezamos en esta segunda parte. Cuando nosotros ya sabemos nosotros, ¿no es cierto?, que el impulso se transforma en la variación de momento lineal, ahora tenemos que ver qué fenómeno ocurre acá. Miren, en la vida real dice choque de dos masas, interacción entre dos masas, ¿no es cierto? Cuando dos masas M1, M2 interaccionan, chocan, usando diferentes velocidades, antes y después, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando las partículas vienen con su propia velocidad, ¿qué es lo que van a hacer estas partículas? ¿Y qué se llama ese periodo? Vamos a ver. Cuando interaccionan, había sido antes. ¿Qué había sido? Antes. Fíjense bien. Cada uno viene con su propia velocidad. Diferentes masas, diferentes velocidades es antes de la interacción. ¿Estamos de acuerdo? Luego pasamos a una segunda etapa. ¿No ve? A una segunda etapa pasamos. Pero entre la etapa... Bueno, la segunda etapa es una vez que hayan interaccionado las partículas, estas se alejan con diferentes velocidades. ¿Eso qué quiere decir? Miren, las partículas interaccionan entre sí, vienen con sus propias velocidades antes, luego, después, cuando se alejan con sus velocidades. Pero hay una etapa intermedia. ¿Qué se llama esa etapa intermedia? ¿Alguien me puede decir? Colisión, quizá. No. Antes. Durante. Apellido. Durante. Sí. Baltasar. ¿Qué? Apellido. Baltasar Pari. Baltasar Pari. Muy bien.
antes, durante y después. Vuelvo a repetir. Todas las partículas, miren, todas las partículas tienen este fenómeno cuando van a entrar a la zona de interacción. Cuando ingresan a la zona de interacción, vienen con su propia velocidad.